Hay acontecimientos en la vida que parecen increíbles. Por ejemplo, el renacimiento del aerofotógrafo Hermann Wilhelm Fellner, mi abuelo. Soy Susana Müller-Fellner, una de las 4 nietas que hoy día viven en Alemania, así como de las 3 nietas y un nieto que viven en Colombia. Nosotros no tuvimos la suerte de conocer a Hermann Fellner. También su hijo y su hija, al igual que nuestra abuela Magdalena, pasaron muy poco tiempo con él. Esto se debe a que el avión con el que partió a una jornada de trabajo sobre la selva desapareció con 3 compañeros en 1939 y nunca se volvió a saber algo concreto sobre este accidente. Transcurrieron los años y en nuestras familias no se habló mucho de Hermann Fellner. En el año 2020 comenzó el contacto con el historiador Sven Schuster, profesor en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Un nieto de Heinrich Klein, compañero de trabajo de Hermann Fellner y muy amigo de nuestra familia, estableció el contacto. En sus investigaciones sobre el comienzo de la aerofotografía en Colombia, el profesor Schuster observó que el nombre Hermann Fellner aparecía frecuentemente y descubrió la importancia de Hermann Fellner en esta materia. Presentó el resultado de sus incansables y arduas investigaciones en su libro A vista de pájaro, que contiene innumerables informaciones sobre mi abuelo Hermann Fellner, desconocidas para nosotros los descendientes. Pero, ¿qué era lo poco que nosotros los descendientes sabíamos de Hermann Fellner? Nació el 27 de octubre de 1893 en Múnich. Su padre tenía un estudio fotográfico. Durante la Primera Guerra Mundial prestó servicio militar trabajando como aerotopógrafo desde un globo cautivo. El 25 de octubre de 1921 se casó con Magdalena Müller en Múnich y a fines de 1921 los recién casados partieron hacia Colombia. Hermann Fellner había sido contratado por la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, fundada en 1919 en Barranquilla, para trabajar en la sección científica instalada en Bogotá. La sección científica hacía fotografías aéreas para empresas privadas y para el gobierno colombiano, por ejemplo, para determinar límites en la frontera entre Colombia y Venezuela. Desafortunadamente, el 17 de enero de 1939, durante una de estas expediciones rumbo a los llanos, desapareció el avión Leticia y con él Hermann Fellner, 2 técnicos y el piloto. Inmediatamente después de la desaparición del avión, comenzó la búsqueda por tierra y por aire sin resultados concretos. Una segunda búsqueda fue prohibida porque había cosas más importantes que arreglar. Era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y Colombia participó como aliado de los Estados Unidos. Skata fue colombianizada y los alemanes fueron expulsados o se retiraron voluntariamente. La esposa de Hermann Fellner, sin embargo, permaneció en Colombia con sus 2 hijos de 12 y 14 años. Tenía la esperanza de que Hermann Fellner hubiera sobrevivido y apareciera milagrosamente de la selva. Nada de esto ocurrió. Así pasaron los años. Magdalena murió en Bogotá en 1989. Su hija y su yerno se trasladaron a Alemania en 2001, donde en 2011 falleció mi madre, la hija de Hermann Fellner, y en 2014 mi padre. Y aquí comienza la historia de los álbumes. Después del fallecimiento de mi padre en Alemania en el año 2014, nosotras, las 4 nietas de Hermann Fellner, nos reunimos para repartir todos los álbumes de todas fotos que nuestro padre había hecho de la familia. Nos sorprendimos mucho al encontrar entre estos álbumes los 2 reportes de viaje redactados en una máquina de escribir mecánica por Hermann Fellner en 1923 y con muchas fotos añadidas por él. Por el contenido deducimos que de estos reportes Hermann Fellner había enviado copias a sus familiares en Alemania. Eran los únicos recuerdos de Hermann Fellner guardados en nuestra familia desde 1923 y que en 2001 también viajaron a Alemania con mis padres. Nos preguntamos qué hacer con estos reportajes y decidimos que yo los llevara para guardarlos. Cuando en el año 2020 el profesor Schuster entró en contacto conmigo,
preguntando si por casualidad poseía algunos documentos de Hermann Fellner que podrían ser importantes para sus investigaciones, le mencioné estos dos álbumes. Se mostró muy interesado. En vista de sus investigaciones sobre Hermann Fellner, trabajando en la Universidad del Rosario en Bogotá, nosotras, las 4 nietas de Hermann Fellner, decidimos donar los álbumes al archivo de la Universidad del Rosario, donde serían de más utilidad que estar guardados anónimamente en un armario. Así regresaron a Colombia en el año 2023, 100 años después de haber sido escritos. Y sucedió el segundo acontecimiento increíble. En los años 1980, una persona anónima había donado al archivo de la universidad unas placas de vidrio con las cuales el archivo montó una exposición digital muy interesante, huellas de un viaje, sin saber de quién eran estas placas. Por pura casualidad se descubrió que algunas fotos en los 2 reportes de viaje de Hermann Fellner correspondían a las placas de vidrio ya depositadas en el archivo desde 1980. Así se dedujo que el material entregado anónimamente también era de Hermann Fellner. En vista de las investigaciones científicas hechas sobre la aerofotografía en Colombia por el profesor Sven Schuster, estos 2 reportajes son un valioso testimonio histórico de esa época, no solo por la manera de hacer fotos en ese tiempo, sino porque la fotografía aérea fue determinante en la conformación del territorio colombiano. La fotografía aérea suministró datos únicos que posibilitaron el avance de proyectos de infraestructura, la explotación de petróleo y la colonización agraria. Zonas fronterizas fueron fotografiadas desde el aire, lo que contribuyó a la formación del territorio nacional. Las fotografías también sirvieron para la promoción de Colombia en el extranjero y el estudio científico en territorios vírgenes. Los álbumes muestran los 2 aspectos de Hermann Fellner. El uno es un reportaje sobre una de sus primeras expediciones para la Escata, y el otro es un viaje privado durante la época de Navidad en 1923. En ambos álbumes resalta el interés y la curiosidad del autor por sus alrededores, siempre entusiasmado por la naturaleza de un territorio completamente diferente y desconocido. Gracias al trabajo científico del profesor Schuster y su libro A vista de pájaro, ahora vemos a Hermann Wilhelm Fellner en una luz diferente y reconocemos la importancia de su trabajo para la fotografía. Nosotros, los descendientes, logramos conocer en gran parte a un desconocido.